Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Los saluda Tortuguita. Y vamos a seguir con la tercera parte del libro de documentos básicos de Morena. Pues prácticamente vamos a seguir leyendo el libro para seguir conociendo qué es lo que hay en la parte de adentro de lo que es Morena, cómo se debe de regir un diputado o un senador o alguien que esté en la contienda electoral de Morena. Hoy vamos a hablar de esta parte, que son los 10 puntos que articulan el proyecto de lo que es Morena. Y vamos a comenzar. El punto número 1: por la revolución de las conciencias, un pensamiento crítico y solidario, por una nueva corriente de pensamiento, frente a la degradación de la sociedad, la corrupción, el desmantelamiento de las instituciones, la destrucción de la naturaleza, el consumismo, el individualismo posesivo, la concentración de la riqueza y la deshumanización del poder. México necesita un profundo cambio político, económico, social y cultural que pasa por un cambio moral y ético. Por ello, Morena busca la revolución de las conciencias hacia una nueva corriente de pensamiento crítica, solidaria, sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su generosidad. Una moral basada en la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto a la diversidad religiosa, étnica, cultural, sexual, que promueva el respeto a los derechos humanos, reconozca el sentido de comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente. No aceptamos el predominio del dinero, la mentira y la corrupción sobre la dignidad, la moral y el bien común. Morena lucha por recuperar la ética política. La política es asunto de todos, no solo de políticos profesionales. Es un derecho participar en los asuntos públicos y sociales. La política se ha pervertido con la corrupción, la compra del voto, el lavado del dinero, el clientelismo, el paternalismo. Morena lucha por y a través de una ética política que pretende la paz sustentada en el bien común y el respeto como la esencia del cambio democrático. Morena sostiene que la felicidad no la provee la acumulación de bienes materiales, sino la procuración del bienestar de todos y todas. Punto número 2. Por una ética republicana y contra la corrupción. La vida pública, privada y social de nuestro país vive en una profunda corrupción. Las instituciones se encuentran capturadas por los poderes fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves delitos en contra de las mayorías. Luchamos contra toda forma de corrupción, de utilización del poder público para el enriquecimiento personal, y de grupo, contra el tráfico de influencias y el manejo de recursos públicos para beneficio de unos cuantos. Luchamos por instaurar un verdadero sentido del servicio público, por la eliminación del dispendio de recursos públicos, de salarios excesivos y derroche, y de alta burocracia. El dispendio del gobierno ofende al pueblo. La ausencia de un régimen democrático y la impunidad hacen que se multiplique la corrupción. Luchamos porque el ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la sociedad. Que los gobiernos, sindicatos, partidos,
organizaciones empresariales, iglesias, medios de comunicación electrónica, grandes empresas, transparenten el origen y manejo de sus recursos y rindan cuentas a la sociedad. Por la democracia al servicio del pueblo y de la nación y contra el autoritarismo. El Estado mexicano, este era el punto número 3. Por la democracia al servicio del pueblo y de la nación y contra el autoritarismo. El Estado mexicano está bajo el control de la minoría que utiliza el poder público en su beneficio. La oligarquía tiene secuestradas a las instituciones, la Constitución se viola sistemáticamente, las elecciones no son libres y auténticas. Luchamos por recuperar el principio de la soberanía popular plasmada en nuestra Constitución para ponerla al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y de la nación a través de elecciones libres y auténticas, del sufragio efectivo, con instituciones electorales que sirvan al pueblo y su organización y la construcción de la democracia, y no a la oligarquía y a los poderes fácticos. Pero más allá de la democracia representativa, para Morena, la soberanía popular implica mayor participación del pueblo en la toma de decisiones a través de la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa popular y otras formas de participación republicana. Punto número 4. Por la defensa de la soberanía nacional y de la independencia y contra el entreguismo. Morena lucha porque México mantenga su soberanía e independencia nacional y el respeto a la Constitución. Morena lucha por fortalecer el Estado laico. Luchamos por el respeto irrestricto al artículo 27 constitucional. Los gobiernos neoliberales han violado el mandato de nuestra Constitución que garantiza el aprovechamiento de los recursos naturales y las industrias estratégicas en beneficio de la sociedad. Las actividades del sector energético han sido convertidas en negocios privados. Se ha desplazado y sustituido las capacidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en simples administradoras de contratos que favorecen y predominantemente a extranjeros. Es indeclinable el derecho de la nación sobre el territorio y los recursos estratégicos que deben ser administrados en beneficio a los mexicanos. Luchamos por poner fin a la privatización de Pemex, la industria eléctrica y el patrimonio cultural. Luchamos contra la entrega del territorio a empresas mineras que devastan el territorio, generan pobreza, no pagan impuestos y dañan al medio ambiente. Morena lucha por una nación libre y soberana, verdaderamente independiente, en donde la relación con Estados Unidos no esté sustentada en la subordinación, el intervencionismo y la militarización, sino en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo, en los temas del crecimiento económico y la generación de empleos para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio, así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que viven del otro lado de la frontera. Morena establecerá la solidaridad con las luchas justas de los pueblos de todo el mundo, por su soberanía y la autodeterminación. La defensa de la soberanía nacional implica también reconstruir la política hacia otras naciones, promoviendo la descolonización y la igualdad soberana entre los estados, la no intervención y la solución pacífica de controversias,
la solidaridad entre pueblos, defendiendo a los migrantes, proyectando los valores históricos de independencia y libertad, negados y traicionados por los últimos gobiernos. México debe recuperar su pertenencia a América Latina y al Caribe, mirar hacia los países del sur. Número 5. Por una nación pluricultural y el respeto a los pueblos indígenas. México es uno de los 3 países con mayor diversidad cultural y biológica del mundo. El corazón de esta doble riqueza, herencia milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias, en sus relaciones con la naturaleza y en la vida comunitaria. El colonialismo cultural ha negado la diversidad, imponiendo una visión nacional única y excluyente. De la misma forma que los modelos agroindustriales acaban con la enorme variedad de recursos de la naturaleza y con el modo de vida campesino, un México pluricultural y biodiverso implica crear nuevas condiciones democráticas de igualdad y equidad para los pueblos originarios, no solo culturales, sino también económicas, políticas y sociales, así como formas de producir que conserven la riqueza biológica. La autonomía indígena es una forma concreta de ejercer el derecho a la autodeterminación en el marco de la unidad nacional, potestad reconocida por las leyes internacionales. Morena lucha porque a los pueblos indígenas se reconozca el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad cultural, los derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y los recursos, el derecho al desarrollo y bienestar social y a los derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado, por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraizar. Bueno, pues hasta aquí vamos los primeros 5 capítulos o puntos. Esta parte de los 10 puntos lo voy a dividir en 2 porque es bastante amplio, pero como podemos darnos cuenta, pues los 5 primeros puntos pues son muy, yo creo que no hace falta ni que que se los explique porque están más que explicados por sí mismos. Yo creo que ya está de más decir en qué consiste cada uno, creo que son demasiado explícitos. Yo de verdad deseo de todo corazón que tú analices tu voto para este próximo 6 de junio y que recuerdes que si quieres un cambio verdadero en tu comunidad, en tu colonia, en tu país, que es donde todos vivimos, y que como te has podido dar cuenta a lo largo de estos últimos 3 años, el cambio se está dando, hay mejoras y se están viendo las mejoras. Hay que luchar porque nuestro país siga avanzando. Es por eso que me atrevo a pedirte que tu voto lo hagas por Morena. Recuerda que tenemos que tener la Cámara de Diputados para que nuestro señor presidente lleve a cabo sus proyectos que tiene, como son el Tren Maya, el Tren Transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía y todos estos proyectos también como las becas que le dan a los estudiantes, el ayuda a las madres solteras, lo que le dan a los adultos mayores también. Entonces, si la derecha llega a ocupar la mayoría de los diputados en la Cámara, los proyectos el presidente ya no los podrá llevar a cabo. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no vive allá en el sur
o como yo que vivimos aquí en la ciudad y a veces decimos, pues a mí en qué me beneficia. Es bastante beneficioso porque recuerda que nuestra economía va girando. Si allá se mueve dinero, todo va dando vueltas, pues todo es una cadenita y todos tenemos que hacer que nuestro país avance. Entonces yo por eso te digo que voto moreno, voto masivo a Morena, no lo olvides, este próximo 6 de junio. Y pues esta fue la primera parte de los 10 puntos. ¿Sale, chicos? Entonces los dejo. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Adiós.